Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y sobre todo, de mucha intriga. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, les va a dejar pensando, suspirando y quizás, hasta con alguna que otra mariposa revoloteando en el estómago. Porque vamos a hablar de ese amor secreto que todos, o la gran mayoría de nosotros, hemos tenido alguna vez. Ese amor que vive en las sombras, que no se declara, que se siente pero no se dice, y que a menudo, se disfraza de amistad o simplemente de una conexión especial. Y para darle un toque aún más picante a nuestra conversación de hoy, vamos a inspirarnos un poquito en esa chispa que nos regala The Method de Mir en cada uno de sus papeles, y especialmente en esa idea de mi amor secreto es él. ¿Se imaginan? Un amor tan intenso, tan puro, que se guarda en el corazón como un tesoro. Si les ha picado la curiosidad, si les suena familiar esa sensación, si quieren desentrañar las capas de este fascinante misterio del corazón humano, entonces quédense conmigo. Y antes de que nos perdamos en este viaje emocional, recuerden, mis amores, que si aún no forman parte de esta hermosa familia, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Comenzamos. Imaginen la escena. Un día cualquiera, una mirada que se cruza, una conversación que fluye con una naturalidad asombrosa. De repente sienten esa conexión. No es una conexión cualquiera, no. Es algo más profundo, algo que resuena en lo más íntimo de su ser. Y ahí es donde empieza la magia, y también la complejidad. Porque a veces este amor secreto no es correspondido, o al menos, no de la manera en que nos gustaría que lo fuera. Quizás la otra persona está en una relación, quizás las circunstancias de la vida no son las adecuadas, o quizás, simplemente, el miedo al rechazo o a dañar una amistad valiosa nos paraliza. Y es ahí donde entra en juego ese concepto de mi amor secreto es él, o mi amor secreto es ella. Es ese susurro en el alma, esa confesión interna que hacemos solo a nosotros mismos. Pensemos en The Method de Mir. ¿Cuántas veces la hemos visto interpretar a personajes que viven este tipo de amores? Esa mirada que lo dice todo, esa sonrisa que esconde un mundo de sentimientos, esa forma sutil de mostrar una atracción que va más allá de lo superficial. Ella tiene esa capacidad de transmitir una profundidad emocional que nos hace empatizar con sus personajes al instante. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se ha sentido identificado con alguna de esas situaciones? Ese compañero de trabajo con el que siempre encuentras un pretexto para charlar, esa persona en el gimnasio que te saca una sonrisa automática, ese amigo de toda la vida al que de repente empiezas a ver con otros ojos. El corazón, mis amigos, tiene sus propias reglas y a menudo desafía toda lógica. Pero, ¿qué hace que un amor sea secreto? No es solo la ausencia de una declaración. Es también la forma en que lo vivimos. Lo cultivamos en la intimidad, lo alimentamos con pequeños gestos, con miradas cómplices, con conversaciones que tienen ese doble sentido que solo nosotros entendemos. Es ese detalle que él te da y que nadie más se da cuenta de su significado, esa canción que te dedica de forma casual pero que tú sabes que va por ti, ese comentario que te hace sentir especial entre la multitud. Son las pequeñas chispas que encienden la llama de la esperanza y la fantasía. A veces, este amor secreto se convierte en una especie de refugio emocional. Un lugar al que acudir cuando el mundo exterior se pone difícil, un pensamiento que te saca una sonrisa en medio de un mal día. Es como tener un secreto maravilloso que te pertenece solo a ti. Y aunque puede ser doloroso, también puede ser increíblemente poderoso. Porque nos enseña sobre nosotros mismos, sobre nuestros deseos más profundos, sobre lo que realmente buscamos en una conexión humana. Ahora, hablemos de los dilemas. Porque el amor secreto rara vez viene sin ellos. ¿Hasta dónde es sano mantenerlo? ¿Cuándo debemos dar el paso y arriesgarnos a perderlo todo, o ganarlo todo? La línea es muy fina, y cada situación es un universo en sí misma. A veces la prudencia nos dice que es mejor dejarlo así, que la imagen que tenemos de esa persona y de la relación es perfecta en nuestra mente, y que la realidad podría ser decepcionante. Otras veces la pasión nos empuja a actuar, a romper las barreras y a buscar esa conexión que sentimos que está destinada a ser. Y aquí es donde entra la valentía. Porque declarar un amor secreto, ya sea de forma directa o indirecta, requiere una dosis enorme de coraje.
Es exponer tu vulnerabilidad, es poner tu corazón en las manos del otro. Es un acto de fe. Y por supuesto, no siempre sale como esperamos. Puede haber rechazo, puede haber confusión, puede haber la necesidad de replantear la dinámica de la relación. Pero, ¿y si no lo intentamos? ¿Y si nos quedamos siempre con la duda, con el qué hubiera pasado si? La inspiración de Demet Özdemir en este sentido es precisamente esa fuerza interna que proyecta. Esa capacidad de luchar por lo que siente, de mostrar su verdad, incluso cuando es difícil. Sus personajes a menudo nos enseñan que el amor, en todas sus formas, vale la pena ser explorado. Que detrás de una fachada de indiferencia, puede haber un torbellino de emociones esperando ser liberadas. Pensemos también en la diferencia entre un enamoramiento platónico y un amor secreto. El enamoramiento platónico a menudo es idealizado, se basa en la fantasía y no necesariamente implica una conexión real. El amor secreto, en cambio, suele nacer de una interacción genuina, de una comprensión mutua que por diversas razones, no se manifiesta abiertamente. Es esa complicidad que se crea en silencio, esa forma de entenderse sin necesidad de muchas palabras. ¿Y qué pasa cuando este amor secreto se prolonga en el tiempo? Puede volverse una costumbre, una especie de comodín emocional. Uno se acostumbra a sentirlo, a alimentarlo en la intimidad, y el deseo de que se concrete puede ir disminuyendo o transformándose en algo más resignado. Sin embargo, para otros, la esperanza nunca muere. Se aferran a la idea de que algún día, las circunstancias cambiarán, y ese amor secreto podrá ver la luz del día. Un aspecto interesante a considerar es cómo las redes sociales y la tecnología han influido en esto. Por un lado, nos dan la posibilidad de estar más cerca de esas personas que admiramos o por las que sentimos algo especial, aunque sea a distancia. Podemos seguir sus vidas, comentar sus publicaciones, y sentir esa conexión virtual. Pero por otro lado, también pueden crear una ilusión de cercanía que no siempre se corresponde con la realidad. Ver la vida de alguien a través de una pantalla es muy diferente a la interacción cara a cara, y esto puede intensificar la fantasía de un amor secreto. Y volviendo a la figura de Demet Özdemir, su autenticidad es algo que resuena mucho con este tema. Ella parece alguien que se atreve a ser ella misma, a mostrar sus emociones, y eso, en el contexto de un amor secreto, es una cualidad envidiable. Nos anima a ser honestos con nuestros sentimientos, aunque no los expresemos de forma ruidosa. Para aquellos que están viviendo un amor secreto en este momento, les quiero decir que no están solos. Es una experiencia humana muy común. Lo importante es cómo gestionamos esos sentimientos. Si nos hacen daño, si nos impiden avanzar en nuestras vidas, quizás sea el momento de reflexionar y buscar una forma de sanar o de dar el paso. Si por el contrario nos dan una chispa de alegría, una motivación, una fuente de inspiración, entonces quizás sea un secreto que, de momento, vale la pena guardar. Pero la vida es para vivirla, mis amores. Y el amor es para sentirlo y, si es posible, para compartirlo. A veces, ese amor secreto es la puerta de entrada a una relación maravillosa. A veces es un capítulo hermoso en la historia de nuestra vida, que nos enseñó mucho y nos hizo crecer. Lo esencial es aprender de cada experiencia, y no dejar que el miedo nos paralice. Quizás, solo quizás, esa persona que ocupa tus pensamientos en secreto también siente algo especial por ti. Quizás solo necesita una pequeña señal, una chispa más para atreverse a cruzar esa línea invisible. Y ahí es donde entra la intuición, el coraje y un poquito de esa magia que Demet Özdemir también sabe representar. Para concluir, hemos viajado por los laberintos del amor secreto, esa emoción que florece en la intimidad, que se nutre de miradas y silencios, y que a menudo, como en las historias que nos cautivan, encierra un universo de posibilidades. Hemos explorado las razones, los dilemas y la valentía que requiere vivir o declarar este tipo de sentimientos. Y hemos encontrado inspiración en la forma en que artistas como Demet Özdemir nos muestran la fuerza y la belleza de las emociones humanas. Recordar que un amor secreto, aunque no se manifieste abiertamente, puede ser una fuente de aprendizaje y crecimiento personal, y que la valentía de ser honestos con nuestros sentimientos en el momento adecuado puede abrirnos a nuevas y maravillosas experiencias. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, nuestra charla de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias experiencias del corazón. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han vivido un amor secreto? ¿Cómo lo gestionaron?
Dejen sus comentarios abajo que los leo con muchísimo interés. Y si este vídeo les ha tocado el corazón o les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que esta conversación llegue a más personas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.